Muy bien, ya estamos en grabación de nuestra quinta sesión del módulo de zonas francas. Vamos entonces a dar paso a la toma de asistencia y luego vamos a desarrollar los temas que tenemos para hoy, incluida la presentación de uno de los temas. Ya les voy a compartir pantalla. Muy bien, les agradezco su confirmación para que quede el correspondiente registro y evidencia aquí en la grabación de la asistencia. Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias. Felipe Giraldo. Presente, profe. Ok, Jonathan Marulanda. Presente, profe. Muy bien, Eider Saavedra. Eider nos escucha. Presente, profe. Ah, ok. Qué Listo. pena, casi no lo... Tranquilo. Gracias. Y Felipe Zuleta. Presente, profe. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Tenemos la novedad del compañero Mauricio, que está en jornada laboral, y la compañera Mónica, que no tuvimos conexión en el módulo anterior. Seguramente no tengamos conexión aquí en este módulo. Ya posteriormente validaremos con ella qué sucedió. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí actualizado de una vez. Y vamos entonces con los temas para hoy, esperando también que el día de hoy y la sesión de hoy pues nos rinda bastante. Indicándoles también en este módulo que lo correspondiente al primer parcial ya puede ser allí evidenciado en plataforma. Ya todos tienen el acceso para validar los intentos desarrollados, las respuestas y retroalimentación. También encontrarán lo correspondiente para el taller anterior, que tiene ya toda el desarrollo y retroalimentación y nota correspondiente allí en plataforma. Les recomiendo que hagan las correspondientes validaciones. De igual forma les consulto aquí si de pronto se generó alguna duda, inquietud puntual con respecto al desarrollo del primer parcial. Con respecto a qué, profe, a la metodología o a las preguntas como La tal. metodología, preguntas, cualquier tipo de observación que ustedes a bien consideren realizar. No. No. Lo normal, creo yo. Ok. ¿Lo normal de difícil o lo normal de fácil? Lo normal de engañoso, profe, ¿no? Y sabe que pues, en mi caso, yo lo presenté a través de un celular y se me complicó un poquito y pues Sí. ahí se evidencia en el resultado. Ok. Eso es bien importante y lo que tú dices, Eider, y por eso, pues, en mi caso, yo lo determino así, lo trabajo así, precisamente por eso, porque entiendo que muchas veces o en muchas ocasiones, para mí particularmente, dejar el parcial para desarrollarlo directamente en la sesión puede tener muchos inconvenientes. Por ejemplo, ahora la compañera Claire tenía problema con la conexión. Eh, o de pronto pueden estar en el sitio de trabajo y solamente tienen acceso a través del celular y poner, en mi caso en particular, a un alumno que está en su jornada laboral, que está atendiendo la participación en la sesión por el cumplimiento y por el compromiso que se tiene, y además de eso ponerlo en una situación de un parcial que tiene cierto nivel de estrés, de cuidado y demás, y que de pronto el dispositivo no está acorde para poderlo realizar. Yo por eso siempre trato de dejar el parcial para que se desarrolle posterior a las sesiones y en el tiempo que ustedes consideren y que sientan que es completamente viable, que ustedes se sienten tranquilos a desarrollar el parcial y con las herramientas necesarias. Entonces, si ya identificaste pues que a través de un celular de pronto es un poco complicado, eh, para los próximos eventos que tengamos parciales y demás, pues ya
podrás identificar que necesitas de un momento en específico, de un dispositivo que te brinde como toda la seguridad, de una buena conexión a Internet, para que no vayan a tener ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Y por eso en los parciales pues siempre hago esas salvedades. Ustedes han visto que en los talleres de pronto no dejo límites de tiempo, no dejo cantidad de intentos limitada, porque entiendo sus otras ocupaciones, entonces pues hay que ser en algún grado flexibles con eso, pero en los parciales sí hay que tener pues cierto grado también de exigencia, pero sin embargo no dejo de lado que ustedes necesitan un espacio puntual y un momento puntual para eso, y lo mejor es que sean ustedes mismos los que determinen en qué momento me puedo sentar tranquilo, sacar los 40 o los 60 minutos para poder desarrollar el parcial sin problemas, sin tener inconvenientes de conectividad, que además, pues igual no estamos exentos de eso, ¿no? En cualquier momento se puede caer una red, en cualquier momento se puede bloquear la plataforma, pero la idea es que ustedes puedan tener esa tranquilidad de desarrollarlos, por lo menos los parciales, sin ningún inconveniente. Y ahí tú determinaste y lograste identificar, Eider, que a través de un dispositivo móvil de pronto es un poco más complicado. Sí, profe, lección aprendida. Muy bien. ¿Los demás, alguna observación? ¿Alguna inquietud? Ok, de igual forma pueden entrar y revisar allí sus intentos para que si tienen alguna inquietud adicional o algo, pues me la hagan saber. Vamos entonces con los temas para hoy. En la sesión anterior estábamos ya comenzando a evidenciar entonces algunas de las zonas francas que tenemos en el país, sus características, sus ubicaciones. Comenzamos a identificar que, como ya lo hemos visto también incluso en las presentaciones y en lo que hemos hablado previamente, este tema de zonas francas, comenzamos a identificar que hay una gran proliferación de zonas francas permanentes especiales, algunas de servicios, otras industriales, otras agroindustriales y demás, servicios de salud, incluso por ahí hay algunas también de servicios de educación. Pero hay una gran cantidad de este tipo de zonas francas, que también por las características que la compañera Mónica en la sesión anterior nos explicaba en su presentación, es mucho más viable el desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones y de los requisitos de estas zonas francas permanentes especiales que de las zonas francas permanentes como tal de estos parques industriales grandes que tienen unos cumplimientos adicionales, que además dependen de la ubicación de diferentes usuarios dentro de esa misma zona franca, y entonces por ende se complica un poco más la figura. Sin embargo, también hay una muy buena cantidad de zonas francas permanentes en el país, y ustedes en el desarrollo del taller lo pudieron identificar también en aquel cuestionamiento que hacíamos o en aquella solicitud que se hacía de hacer un comparativo con otros países donde también existieran zonas francas y pudiéramos determinar el tema del funcionamiento y la creación de las zonas francas cómo era y hacer ese comparativo. Y pues algunos se dieron cuenta que definitivamente Colombia tiene una gran ventaja eh, en la utilización y en la implementación de estas herramientas versus otros países. Incluso países que logísticamente están o podrían estar por encima de Colombia en desarrollo logístico, pero que no tienen tan bien implementado, no es tan fortalecido la utilización de estas herramientas en su logística y en su comercio exterior. Entonces vamos a darle continuidad al tema de las zonas francas en las diferentes regiones del país. Y también tenemos el tema de comercio electrónico en zonas francas, tema que nos va a presentar el compañero Felipe, y que me gustaría entonces que empezáramos con este antes de darle continuidad a los temas de módulo, poder empezar entonces con el tema del compañero Felipe. Si estás allí, Felipe, ya Claro listo que sí, y profe. disponible con tus herramientas, entonces, Claro que sí. perfecto. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla para que puedas compartir allí tu herramienta gráfica y nos presentes entonces el tema. Bueno,
Bueno, compañeros, profe, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. El tema es comercio electrónico, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de historia. Pues el nacimiento del comercio electrónico se da a Profe, mediados de... qué pena antes de que continúe, si puedes colocar allí la presentación en modo presentación para que la veamos un poco más grande y de pronto quienes estén allí en algunos otros dispositivos puedan ver la información un poco más clara. Bueno, espéreme, yo miro dónde es. No, ahí abriste fue la configuración. Ciérrate ese puedes darle ahí F5, ahí en la presentación, la tecla F5 y o ese botón de presentación con diapositivas. Ese es el que está ahí parado. Eso. Ya lo ven mejor. Sí, ya se ve más grande, ya es que comienzas a hacer. Exacto. Listo. Listo, Bueno, ahí te dejo con el grupo. listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, un poquito de historia del comercio electrónico es el nacimiento, o sea, a mediados de 1970, pero no fue sino pues hasta 1980 que tuvo su auge de la televisión, ¿sí? Cuando empezó la televisión, pues, con el tema de las propagandas, eso pues se tomó ya, empezamos como comercio electrónico, ¿cierto? Hay dos leyes muy importantes en Colombia, que es en agosto de 1999, el Congreso de la República dicta la Ley 527, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Y en octubre del 2011 se establece la ley 1480, donde por primera vez el Estado colombiano legisló para la protección de los usuarios de los canales digitales, ¿cierto? Ya más concreto pasamos a qué es el comercio electrónico. Es también conocido como e-commerce. Es el tipo de comercio que se da a través de las redes informáticas, ¿sí? Este comercio, pues, el e-commerce puede ser ágil, seguro, ¿sí? Siempre y cuando el producto que se va a adquirir sea reconocido, así como también el usuario, la empresa que lo venda. Esto es muy importante, pues, a la hora de que no nos metan, pues, una estafa, ¿cierto? Adquirir cosas, adquirir productos y servicios que sean reconocidos. Consiste también en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Vamos a hablar un poco de las características y ventajas, ¿sí? Tenemos pues espacio virtual. Este tipo de comercio no necesita un salón de ventas donde exhibir sus productos, ¿sí? Los productos se exhiben en un sitio web. Cualquier persona con un computador, un smartphone y acceso a Internet pueden acceder, ¿cierto? Esa es una de las principales características. El plus de este espacio es que el dueño del negocio no necesita a todos esos gastos pues, que conlleva tener un almacén, un local, ¿sí? Gastos de personal, renta, pago de facturas de servicios. Eso es un plus muy importante pues, a la hora de uno tener un negocio online. Sin embargo, pues esto no quiere decir que la plataforma sea del todo gratuita. También depende pues del servicio que yo esté suministrando a mis clientes, porque pues hay plataformas que llevan software más complicados, entonces son software que yo tengo que pagar, ¿cierto? Virtualidad. No utiliza empleados que se encuentran físicamente con el cliente, ni se encuentran en un espacio físico real, ¿sí? Si es necesaria, cabe resaltar pues que si es necesaria la presencia de un operador o empleado, pero ya es más de forma virtual, pues como para que actualice productos, precios en la página, modifique condiciones de venta, actualice promociones y realice envíos. Bueno, vamos con tipos de productos y servicios. No cualquier producto puede ser comercializado por las redes electrónicas, ¿sí? Es decir, hay productos costosos, pues como un auto, una casa, que el cliente puede
conocer mediante el e-commerce, mediante el comercio electrónico, luego efectuar pues más personal, ya concretando una cita, porque ya son productos pues que al costar tanto dinero requieren de un asesoramiento más personalizado. Por esta razón muchas empresas utilizan el comercio electrónico pues como parte inicial, como para promocionarse, ¿sí? No tanto pues como para concretar, sino que como para promocionar pues algo que es tan costoso, y el cliente también pues necesita, yo como cliente, adquirir un carro, ¿cierto? Ya sea pues a través de OLX o una concesionaria, yo puedo verlos, todos utilizamos pues las redes sociales o las páginas web de lo que yo quiero comprar, pero ya al momento pues de la definición, si uno va al sitio, al local, y ya con el asesor que anteriormente tuvo charla, concretar la compra, pues si el cliente está interesado. Bueno, pasamos a clientes. Mayormente personas pues jóvenes o de mediana edad, ¿sí? ¿Por qué lo digo esto? Pues no quiere decir pues de que se centre solo pues de que una persona de 50, 60, 70 años no tenga manejo del comercio electrónico, no, sino que son personas pues de que si no se han pues como modernizado este servicio, este comercio electrónico, el online, les dificulta mucho. Entonces, por eso puse pues como característica en clientes que son personas mayormente jóvenes o de mediana edad que sí están pues como más actualizados actualmente. También pues una persona joven o de mediana edad son personas que ven las redes sociales y electrónicas como medio para todo, de pago de facturas, de compras, de ventas online. Sí, son población que más acapara internet. Bueno, seguimos ahí mismo en características y ventajas. Contacto con el receptor. No es necesario que el cliente se traslade a ningún lado, ya que a través pues del comercio electrónico tradicional, el cliente se debe trasladar hasta el negocio donde quiera adquirir el producto. Ya con este comercio electrónico, la mercancía puede ser adquirida de forma online, sin necesidad de salir de la comodidad de nuestras casas. Posibilidad de vender 24/7. ¿Por qué digo 24/7? Porque no en cualquier negocio uno va a encontrar un producto a las 10 de la noche, ¿cierto? Hay personas que llegamos de trabajar muy tarde y se me olvidó comprar tal cosa, o voy a encargar esto porque mañana me llegue, o no hay la necesidad. Hay negocios, digamos, yo sé a dónde comprar mi mercado, en qué farmacia puedo adquirir mi producto. No necesito pues de ir hasta el sitio, sino que con la tecnología de la información, las TIC, con estas tecnologías de la información de la comunicación, yo puedo acceder a cualquier hora, a cualquier día de la semana, ¿sí? Esto también permite pues que las empresas puedan establecer transacciones comerciales en el mismo sitio web de la empresa. Mayor captación de clientes. Es una gran oportunidad para expandir tu negocio. A diferencia pues de los comercios electrónicos y tradicionales, el e-commerce ayuda a que la empresa se dé a conocer en todas las redes sociales y poder llegar a aquellos clientes de otros lugares, perdón, y el resultado de ventas es muy probable que aumente. No, es que no necesita pues esta característica ir muy lejos a nivel global, mundial, no. Hay personas pues de que, digamos, en Cuba, sí, hablamos pues de nuestra región, en Cuba, yo vivo en Dos Quebradas y en Cuba hay un almacén de ropa muy bueno, pero pues como es un poquito lejos de donde yo vivo, yo no me doy cuenta. Ya pues, si esta persona, a pesar de que tenga un local en otro sector de la ciudad,
si se promociona pues electrónicamente con sus redes sociales, si se promociona, si tiene páginas web, y ahora pues con tanto Facebook y tanto Instagram que existe, uno sabe que uno puede ver cosas no solo acá regional, nacional, a nivel mundial. Entonces es una oportunidad pues para expandir un negocio, ¿sí? Ya sea pues que uno sea un MIPYMES, no tiene que uno que ser pues un home center, ¿cierto? Un Argos, cualquier persona con cualquier negocio, así sea una tiendita, puede expandir su negocio con el comercio electrónico, ¿sí? Bueno, otra característica, la recolección de datos. Es una ventaja importante para las empresas la analítica de datos. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros ingresamos a un sitio web, toda esa actividad queda registrada. Un sitio web, no sé si la mayoría, profe, me corrige, cookies es como cuando uno entra a una página, ve, digamos yo estoy en el Explorer, en el navegador del celular y voy a Google, ahí le aparecen como unas noticias, ¿sí? Y uno le da a una de esas, entonces hay páginas, la mayoría pues en un 90%, le aparece una pantalla que si uno quiere seguir leyendo, tiene que aceptar se llama cookies del usuario. Uno le va a aceptar eso y, mejor dicho, no se los quita uno encima porque ya todos estos le van a aparecer en próximas, le llegan uno a las redes sociales, usted le da me gusta algo que le gustó y eso empieza a llegar la información relacionada con eso mismo. Entonces esto es muy importante eh, para las empresas que se mueven en este medio. Bueno, hay 4 requisitos fundamentales a la hora de tener un buen sitio web que nos permita un buen funcionamiento y manejo del e-commerce. Tenemos la información institucional, el catálogo, procesamiento de órdenes y pasarela de pago. Cuando hablamos de información institucional, esta sección intenta atraer a los clientes y generar un ambiente de confianza en la empresa. Cuando hablamos de catálogo, es una herramienta fundamental del comercio electrónico que contiene la información detallada sobre los productos, sus beneficios y precios, ¿sí? De esta sección depende que la compañía obtenga grandes beneficios. Procesamiento de órdenes. Incluye un método para especificar y configurar la orden. Los sistemas más avanzados pueden incluir sistemas de seguimiento de la orden. Hay muchas, yo soy uno de que en mi empresa, yo soy coordinador de compras y almacén. Entonces, cuando yo le compro a Corona algún enchape, le compro algún combo de porcelana, ¿sí? Le compro a Argo cemento. Entonces, yo con el procesamiento de esa orden que adquirí, yo puedo ver el lugar del despacho, a qué horas puede salir, a qué horas me puede llegar, ¿sí? Con códigos de barra, mejor dicho, hay información muy completa. Pasarela de pago es el método para hacer la transacción económica. Existen varios métodos. Este método es muy importante para dar seguridad al cliente y algún respaldo pues, en caso de fraudes. Bueno, pasamos hay 4 tipos de comercio electrónico. Tenemos el comercio B2C, que ese quiere decir pues business to consumer, ¿sí? De negocio al consumidor. Así significan pues las siglas. Es el de mayor relevancia, pues se lleva a cabo entre una tienda virtual y una persona interesada en adquirir un producto o servicio. Tenemos el comercio, el tipo de comercio B2E. Esas siglas significan Business to Employee. Este se enfoca entre la empresa y sus empleados. Implica que la compañía saca ofertas solo para los colaboradores. Esto con el fin de mejorar el ambiente, el desempeño laboral, ¿sí? Digamos, yo doy el ejemplo donde yo laboro.
Donde yo laboro, yo laboro en una constructora, entonces cuando un proyecto se acaba, los productos de la casa modelo salen a la venta para nosotros los empleados, ¿cierto? Son productos que la empresa compra nuevos, totalmente nuevos, de marca, porque eso pues atrae mucha venta. Entonces, el cliente va y ve una casa amoblada y pues dan más ganas de comprarla, ¿cierto? Cuando entonces ya terminamos ese proyecto, esa etapa de venta, entonces lo de esa casa modelo no se lo llevan para otra modelo, la empresa para otra casa modelo invierte otra vez. Entonces, ¿qué hace con los productos de esa casa modelo? Nos los vende a nosotros al precio de costo o a la mitad de precio de costo, pero muy económicos, y pues los productos son totalmente un 90% nuevos, ¿cierto? Entonces ese tipo de comercio pues es muy requerido. No sé si en otras empresas de mis compañeros o en otros lados que ustedes conozcan tengan pues como ese beneficio. Tenemos el comercio C2C, que quiere decir pues consumer to consumer. Es aquel que permite vender por plataformas online, ¿cierto? El llamado LX, Alibaba, AliExpress, todo ese tipo de negocios. Son aquellos productos que por diferentes motivos el consumidor ya no los necesita o no los usa, y otro consumidor se puede beneficiar de este tipo de comercio, ya que consigue los productos en buen estado y más económicos. Hay muchas personas que yo tengo mucho conocido que adquiere mucho producto así. Es más, es que hasta el Facebook creo que una aplicación dentro del Facebook donde uno puede ofertar los productos. Obviamente son ya usados, pero pues en buen estado, ¿cierto? Por ejemplo, en diciembre yo iba a comprar un producto para mi hijo y era casi nuevo, pero era usado. Entonces, ese es un tipo de comercio consumer to consumer. Bueno, tenemos el último comercio, que es G2C. Las siglas significan Government to Consumer. Este es más que todo como servicios, ¿sí? Pago de servicios. Está enfocado en trámites como para documentación personal o trámites fiscales. Es una alternativa que ha transformado todos esos trámites engorrosos, donde antes teníamos que hacer esas filas interminables pues todavía se ve, pero uno los puede evitar, pues los que manejan ese tipo de comercio, esa facilidad pues de las redes, uno puede evitarse tantas filas digamos, en la registraduría, eh, tanta fila de banco, tanta fila como para adquirir el pasaporte. Bueno, hay muchos trámites gubernamentales que uno ya se puede evitar pues con este tipo de comercio, ¿cierto? Pagar por PayPal, eh, todo ese tipo pues de ayuda que hay hoy en día. Pues muchas gracias por la atención, profe, compañeros. Pues ahí como para conclusión de este tema, el comercio electrónico ha llegado para quedarse y transformarse poco a poco en el principal medio de ventas, compras y servicios de los comercios y las empresas, ya que con el comercio electrónico las empresas y vendedores tienen sucursales virtuales y podemos lograr vender nuestros productos en cualquier parte del mundo. Allí en este comercio electrónico las oportunidades son infinitas y pues hay que aprovecharlas. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por la información tan completa. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna inquietud, observación, pregunta para realizarle a Felipe? No, señor. No, Bueno, profe, por el momento no.
Ok, no tenemos preguntas por el momento. Felipe, con respecto al tema de, de comercio electrónico que desarrollaste allí de buena forma, ¿lograste identificar o lograste obtener de pronto algún tipo de información donde logres o se logre relacionar de alguna forma lo que está aconteciendo en las zonas francas con relación al comercio electrónico? Pues, profe, yo pues la verdad encontré muy poco del tema. Lo que encontré es que pues las zonas francas ayudan demasiado al comercio electrónico, ¿sí? O sea, las zonas francas son un punto para ayudar a esos centros de distribución de que yo compré X producto en la China, entonces con el comercio electrónico y la zona franca van mucho de la mano para hacerle seguimiento a nuestro producto. La zona franca, pues, con tanto, ellos con tanta tecnología de la información, con tantas las TIC, pues, como para la abreviatura, ellos, la zona franca está, obviamente, y cada vez se actualiza mucho, ¿sí? Con nuevas tecnologías. Eh, Ayuda mucho a intermediarios, a proveedor, a distribuidor, a toda la cadena de valor, a toda la cadena de suministro. Ok. Muy bien. Esa última parte que nos comparte allí Felipe es bien concreta en cuanto a esa posibilidad que tienen hoy en día las zonas francas de brindar ese apoyo adicional a lo que es el comercio electrónico, ¿no es cierto? Y que se ha vuelto un determinante también este tipo de comercio, este tipo de modelos que nos explicaba Felipe allí en la presentación, tan importante y tan hoy en día relevante en la economía incluso mundial, que ya uno de los líderes de la economía mundial, uno de los países líderes en eso, líderes en la parte del comercio, ya se imaginarán de qué país estoy hablando, de qué país estaría hablando, muchachos. Comercio, Estados Unidos. Estados Unidos. Y China. Jonathan, de China, puntualmente, de China. Les voy a presentar aquí una información que puede ser complemento a lo que nos presentó hoy Felipe. Permítanme, les muestro. ¿Están viendo allí la pantalla? Es lo que está proyectando, sí. Sí, comercio electrónico transfronterizo y zonas francas. El modelo ¿Sí? chino. El modelo de China. Este documento son 6 hojas. Yo lo voy a dejar allí en el área de recursos de la plataforma para que tengan acceso a él. Para que sea pues para su lectura y conocimiento sobre todo, pero puede ser un complemento a lo que nos presentó hoy el compañero Felipe con relación a lo que es el comercio electrónico. Aquí tiene, o el documento como tal nos entrega muchos de los elementos que ya Felipe nos entregó, pero la característica puntual que podemos identificar y que ya China está trabajando bastante en esto, es generar lo que ya nosotros conocemos como las zonas francas, ¿no es cierto? Unas áreas delimitadas geográficamente, con unos beneficios en específico para el desarrollo de unas operaciones también en específico. ¿Qué ha identificado China entonces? China ha identificado, y pues allá tenemos a uno de los mayores representantes del comercio electrónico, que aquí lo estoy señalando, Alibaba. Identifican ellos entonces que el comercio electrónico
ha comenzado a crecer y ha comenzado a ser tan representativo en la economía mundial que obviamente ellos no se van a quedar atrás en su desarrollo. Y logran entonces comenzar a aplicar un modelo, por eso el documento dice el modelo de China, relacionado directamente con las zonas francas únicas y exclusivas para el desarrollo del comercio electrónico. Felipe muy claramente nos decía allí dentro de los beneficios del comercio electrónico, el tema de los bajos costos por no tener una zona física, un sitio de almacenamiento, un sitio de venta como tal físico. Efectivamente, esos son una de las características importantes del comercio electrónico. Y cuando la economía china identifica esta parte, también identifica que hay unos procesos logísticos que sí o sí se dan en el comercio electrónico. Y Felipe también nos decía, es que estos comerciantes electrónicos saben que necesitan de algunos operadores. El operador de transporte, quien le va a llevar la mercancía a quien le compró, de pronto algunos sitios de almacenamiento cuando su negocio comienza a crecer, pero no va a pasar más allá de eso, un sitio de almacenamiento donde él tiene sus mercancías porque ya tiene un pool de productos o de líneas de productos interesante, pero sigue vendiendo igual de forma electrónica, no necesita una estructura tan grande como la de una organización física completa que necesita un recurso humano también competente y demás para poder hacer todos los procesos. China identifica esto y dice, bueno, y si tenemos tantas empresas que ya están empezando a dominar este comercio y que incluso hacen parte de las compañías más ricas del mundo, Alibaba, Amazon, Mercado Libre, y ya escuchamos que está comenzando a trabajar en sus propias flotas de vehículos para transportar sus productos. Entonces, ¿por qué no brindarle a estas compañías una solución en cuanto a unas características puntuales y unos beneficios puntuales para el comercio de sus productos y están ubicadas aquí en China? Ellos ya identificaron eso y ya están avanzando en esa parte y ya tienen las plataformas y ya tienen los sitios donde han comenzado a ubicar a estas empresas con unos beneficios tributarios, aduaneros, logísticos sobre las otras compañías y caracterizados como una zona franca, pero única y exclusivamente para el servicio de comercio electrónico. Entonces allí aplican tanto lo logístico como lo aduanero y tributario, todos los beneficios que se tienen con características de zona franca, pero única y exclusivamente para estas empresas de este sector. Y allí entonces es donde ya China comienza a tener ventaja sobre otros países, sobre otras economías. Eso para complementar un poco lo que el compañero Felipe nos entregó el día de hoy. Muy bien entregada la información, Felipe. Faltó de pronto allí un poco el relacionamiento con las zonas francas como tal. Lo complementaste allí al final, hubiera podido estar incluido allí en la presentación. Y de pronto haber encontrado este documento que está allí en la web, pero de igual forma yo se los voy a dejar allí en el área de recursos para que sea de su conocimiento y le puedan dar una leidita, que es bien interesante ese modelo que ya están aplicando en China. Listo, muchachos, eso con respecto a la presentación del tema del día de hoy. Te recuerdo, Felipe, la posibilidad de que me compartas la presentación para dejarla allí en plataforma con la correspondiente nota de la actividad. Listo. Sí, Ya la profe, veo ya aquí la en el compartí. grupo. Sí, ya la Ajá. veo aquí en el grupo. Listo, Felipe, muchísimas gracias. Muy bien, vamos entonces a dar paso o dar continuidad a los temas de módulo en estos 35, 40 minutos que nos quedan. Y vamos entonces a identificar un poco más algunas zonas francas en algunas regiones del país.
Bueno, vamos entonces a continuar. Habíamos quedado aquí en zonas francas del eje cafetero, donde habíamos dicho que incluye entonces pues, la zona de Risaralda, Caldas y Quindío. Eh, Aquí tenemos una particularidad en las zonas francas del eje cafetero, donde afortunadamente, podríamos decir afortunadamente, tenemos nosotros en Risaralda la zona franca que podríamos decir está mejor ubicada en cuanto a la parte de distribución o injerencia sobre una gran cantidad de posibles consumidores del producto. Si bien es cierto, las zonas francas, como lo hemos hablado, están determinadas o enfocadas en el tema del comercio exterior y en la posibilidad de ser una herramienta específica para incentivar ese comercio exterior, es decir, es sobre todo la salida de productos hacia otros países, la exportación como tal. Estas herramientas también se han vuelto un polo de desarrollo importante para la distribución local y para la posibilidad de que el resto del territorio aduanero nacional, el TAN, pueda acceder a los productos que allí se fabrican, que allí se producen y pues con de pronto unos beneficios importantes en el tema de costos y en el tema logístico. La Zona Franca Internacional de Pereira, como lo veíamos allá en ese video introductorio de nuestros temas, eh, está ubicada entonces en ese triángulo de oro del país, donde se tiene acceso a casi eh, el 40-45% de la cantidad total de habitantes del país. Esto en cuanto a la ubicación y a la posibilidad de de un alcance logístico de la distribución de productos que allí se elaboren y que se estimen entregar en el mercado nacional, sin tocar todo lo que es el tema del mercado de exportación. Entonces, cuando las empresas comienzan a identificar este beneficio y además identifican que pueden cumplir también con los beneficios, con los requisitos, perdón, para luego acceder a esos beneficios que entrega una zona franca o estar ubicado dentro de una zona franca permanente, como es la Zona Franca Internacional de Pereira, pues allí el dinamismo de su actividad y la competitividad de su actividad va a ser mucho más interesante. Existen otras zonas francas aquí en el eje cafetero, como Zona Franca Andina en Caldas, la Zona Franca del eje cafetero, o como se llama hoy Quindío Zona Franca, que está ubicada allí en la Tebaida. Algunas zonas francas especiales, que ya lo habíamos nombrado como Telemar, como Megacentro, y que ayudan un poco a dinamizar y a generar esa mejora en todo el entorno tanto social como laboral y económico de la región. De alguna u otra forma, la Zona Franca Internacional de Pereira, más recientemente, en su momento la Zona Franca del Eje Cafetero o Quindío Zona Franca, han potencializado un poco la generación de empleo, han potencializado un poco también la diversificación de diferentes sectores en esta región y que de pronto no estaban tan bien trabajados antes de la aparición de las zonas francas. Entonces, siempre ha sido unos polos de dinamismo importantes aquí en la región, como en cualquiera otra de las regiones que ya hemos visto. Pero pues la región del eje cafetero como tal no era tan propensa a que se generaran este tipo de herramientas en la zona. Como ya hemos visto, la región Caribe tiene una gran cantidad de presencia de zonas francas, incluso el mismo Antioquia, ya vamos a ver con Cundinamarca, que tiene una gran cantidad también de zonas francas, y de pronto lo que faltaba por desarrollar ya se viene implementando y es en esta zona del eje cafetero, eh, para que también se potencialice un poco esa ubicación estratégica que se tiene y aprovechar esa posibilidad de distribución hacia casi todo el país desde un punto estratégico logístico. Esperemos más adelante qué puede ir ocurriendo en cuanto a al establecimiento y a la categorización de algunas otras empresas, ya sea como zonas francas permanentes especiales o de pronto la aparición de nuevos parques logísticos
con características de zona franca que puedan ser habilitados también en la región, no puntualmente en Risaralda, sino de pronto en Quindío o en Caldas. Pero definitivamente allí se lleva una cierta ventaja en la zona de Risaralda. Uno, por su ubicación, dos, por algunos beneficios importantes que se tienen a nivel gubernamental, y tres, también por el tema de desarrollo como tal, tanto industrial como comercial, que tiene esta zona. A diferencia de Caldas, que de pronto su enfoque es un poco más industrial, no tanto comercial. Quindío es un poco más turismo, no tanto industrial, más o menos comercial, pero ese comercial ligado mucho a la parte del turismo. En cambio, la zona de Risaralda tiene casi que de todo. Tiene ya una buena oferta turística, tiene una oferta comercial súper interesante y también ha venido desarrollando bastante el tema de industria. Entonces, eso sigue dando cierta ventaja sobre los otros dos departamentos, sin demeritar lo que hacen los otros dos departamentos, que también lo hacen muy bien y también aportan bastante al dinamismo económico de la región. Tenemos entonces en esta región la zona franca del eje cafetero, o como se llama hoy, Quindío Zona Franca, ubicada allí en la Tebaida. Es economía mixta de carácter privado. Es la primera zona franca del eje cafetero, o fue la primera zona franca del eje cafetero, constituida en 1996. Tiene una gran cantidad de usuarios allí, muchos de ellos enfocados en la parte del agro. Allí tenemos varios exportadores de aguacates, de maracuyá, de curúa, que la procesan allí, que hacen todo el proceso pues, y la preparación para la exportación. Tenemos también operadores logísticos, tenemos también empresas enfocadas en la parte de textiles, y que ayudan bastante al desarrollo de la región. Sin embargo, la zona franca como tal ha tenido ciertas afectaciones de carácter comercial que no la han hecho como tan interesante para los diferentes usuarios que se puedan establecer allí. Entonces siempre ha tenido algunos altibajos en lo que es la cantidad de usuarios que podamos encontrar, ya sean comerciales, de bienes o de servicios, pero se siguen se siguen manteniendo allí con los usuarios más estables, y que pues obviamente también están como en la labor de ir presentando esa oferta de sus beneficios ante otras empresas y sobre todo ante la inversión extranjera para que se ubiquen allí. Pero ya tiene pues una competencia de peso, que es la Zona Franca Internacional de Pereira, que ya tuvimos la oportunidad de ver un video de presentación. Mónica también en su presentación utilizó alguna información de la Zona Franca Internacional de Pereira, muy bien ubicada, con un muy buen desarrollo de usuarios, una gran diversidad de usuarios. Tenemos usuarios comerciales, tenemos usuarios industriales, tenemos usuarios de bienes, usuarios de servicios. Tiene, como ya les decía, una ubicación, un ingreso y una forma de distribución también bien interesante. Ha servido como polo de desarrollo a una región bastante impactada como es allí la zona del corregimiento de Caimalito, también un poco el departamento de la Virginia, entonces el municipio de la Virginia, perdón. Entonces, tiene unas muy buenas características. Sin embargo, todavía tiene una deuda interesante en cuanto a la cantidad de usuarios que se pueden establecer allí. Siempre vemos todavía una gran cantidad de zonas disponibles para la presencia de más usuarios. La Zona Franca como tal está trabajando bastante en esa parte comercial. Esperemos que la inversión que se estima que llegue allí en los próximos 2 o 3 años se dé, y pues eso también servirá bastante para el dinamismo de la economía en la región. Sofrandina o Zona Franca Andina en Caldas, también relativamente nueva, o se calificó un año después de la Zona Franca Internacional de Pereira. Es una zona franca tipo SAS, tipo Sociedad por Acciones Simplificada.
cumple con todos los requisitos, también tiene una buena cantidad de usuarios ya allí establecidos. Tiene muy poco movimiento por el momento, pero ya hay cierta cantidad de operaciones allí, también una gran diversidad de usuarios. Sin embargo, todavía falta un poco más de énfasis comercial para tener más inversión, para tener un poco más de interés por parte de las empresas, tanto locales como inversión extranjera que se quieran establecer allí, en esta zona franca de Caldas. Zonas francas en Cundinamarca. Ya aquí vemos entonces en la región de Cundinamarca, ya un poco más hacia la región central del país, una gran cantidad de zonas francas, tanto permanentes como permanentes especiales. Y pues allí su ubicación es uno de los puntos más característicos y más competitivos también dentro de esta región. Al estar ubicados en el centro del país, pues les da una posibilidad de atención a una gran cantidad de mercados y obviamente al mercado principal del país, que es la ciudad capital, Bogotá, y todos sus alrededores, donde el mercado pues es bien considerable, ¿no? Y bien diversificado también, porque además confluye en una gran cantidad de habitantes de diferentes regiones del país, incluso habitantes de diferentes países del mundo, constituyéndose pues allí esta zona muy cosmopolita y obviamente muy interesante también para los diferentes mercados y las diferentes industrias. Encontramos entonces zonas francas como Intex Moda, zona franca permanente, Tocancipá, Ciudad de la Salud, zona franca permanente de Bogotá, zona franca permanente de Occidente, algunas especiales como PepsiCo, zona franca permanente especial de PepsiCo, Corferias como zona franca permanente especial y también como zona franca transitoria en algunos momentos. Todas ellas con diferentes características y enfocadas también pues, en algunos sectores puntuales. Zona Franca de Bogotá, una de las zonas francas de mayor movilización de operaciones a nivel país, aprobada desde 1993, muy cercana al aeropuerto internacional El Dorado, solamente a 1,5 kilómetros del aeropuerto internacional El Dorado, entonces allí ya tiene otra ventaja más con respecto al tema de los costos de transporte y la posibilidad de movilizaciones de mercancías, sobre todo las que salen o llegan vía aérea al país. Tiene un número aproximado de 200, yo creo que ya ven por los 220 usuarios, 215, 220 usuarios calificados, un total de 190 a 200 empresas establecidas allí dentro de esta zona franca. Tiene una muy buena aceptación por diferentes sectores, logístico, manufacturero, tecnología, hay una gran cantidad de empresas de tecnología allí, servicios, empresas industriales del sector cosmético, de textiles y confecciones, del sector farmacéutico también hay una gran cantidad. En fin, encontramos una diversidad interesante allí de usuarios dentro de esta zona franca que se acogen pues obviamente a todos los beneficios y que por la ubicación como tal pues es una de las zonas francas de elección por excelencia para las diferentes empresas ya sean locales o multinacionales. Algunas estadísticas en el tema de exportaciones, pues, por la gran cantidad de usuarios también pues obviamente siempre está punteando allí la gran cantidad de operaciones que allí se presentan versus las otras zonas francas. De pronto en el informe que veíamos la sesión anterior cuando le compartíamos a Mónica la cantidad de zonas francas y lo que nos entrega tanto el DANE como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Allí vemos siempre esta zona franca como dentro de las primeras en cuanto a la cantidad de operaciones.
Zona franca de Occidente, también una zona franca con una gran cantidad de operaciones y de usuarios. Está calificada como zona franca desde 2008, básicamente de 2009 porque fue calificada en diciembre de 2008, entonces en 2009 se cuenta desde 2009, perdón, su calificación. Tiene también una buena cantidad de usuarios, más o menos unos 20, 30 usuarios. Empresas del sector automotor, ese es su énfasis. En esta zona franca de Occidente encontramos una gran cantidad de empresas del sector automotor. Logístico, energía, construcción, pinturas, empaques, también telecomunicaciones o fibra óptica. Ahí vemos que cada una de las, zonas francas incluso se van casi que especializando en algunos sectores puntuales. Así como en la zona franca de Quindío es casi que especialista en el tema agro, en algunos usuarios que están enfocados netamente al tema agro, también por su ubicación. Aquí vemos que estas zonas francas son un poco más industrializadas, en este caso la zona franca de Occidente un poco más hacia el sector automotor y de tecnología y telecomunicaciones. La zona franca de Bogotá sí, pues multisectorial, pero con unos enfoques también industriales y manufactureros interesantes y también muchos del sector farmacéutico y de textiles. Entonces se va viendo como cierta especialización y eso es bueno. Eso es bueno que se genere también especialización en el trabajo, para que al momento de que los diferentes inversores o las diferentes empresas pues identifiquen también esas características que pueden ayudar aún más a la competitividad de su empresa, de su producto, de su mercado. Zona franca metropolitana, de las más recientes, también ubicada muy cerca al aeropuerto El Dorado. Tiene cierta cantidad de usuarios, no tiene muchos aún, está entre los 10 y 15 usuarios, también por su reciente calificación allí sobre el 2010 y pues su operación comienza más en forma unos años después. Pero pues se espera también unos grandes resultados en cuanto a lo que puede ofrecer esta zona franca dentro de este modelo, dentro de este sistema de zonas francas y dentro de lo que es el desarrollo logístico como tal que puede entregar la misma. Pasamos a la región del Cauca, donde encontramos ya una menor cantidad de zonas francas y también por esta zona se encuentra una característica específica de unos sectores puntuales a desarrollar o que se vienen desarrollando allí y también una ubicación en específico. Si vemos el mapa de la región del Cauca, vemos que casi todas están ubicadas en un mismo sector, en un mismo punto. ¿Por qué pensarían ustedes que se da este fenómeno allí, compañeros? ¿Por distancia o qué, profe? Ya eso es como hacia el norte del país. Hacia el sur. Pues buscando la salida para el norte, digámoslo así. A donde están ubicadas, sí, donde están ubicadas hacia el norte del Cauca. ¿Sí? Entonces, uno por ubicación. Claro, allí deberían comenzar a buscar las empresas una ubicación estratégica para la salida y llegada de los productos. Eso por un lado. Y por el otro, recordemos, zona de Cauca. ¿Cuál es la constante que podemos nosotros determinar en tema de información de los medios de comunicación sobre esta zona del Cauca? Conflicto armado. Correcto. El conflicto armado, ¿no es cierto? Una gran cantidad de presencia de grupos al margen de la ley que están ubicados por allí en esta zona. Y pues difícilmente las empresas
e incluso un posible usuario operador o grupos de socios que quieran establecer un parque industrial con características de zona franca permanente, pues va a estimar ubicarse en una zona como esta, donde se sabe que hay una gran posibilidad de estar allí expuestos a un tema de seguridad. Entonces, por eso la ubicación allí, y miren que casi, casi que tenemos es una gran cantidad de zonas francas permanentes especiales, es decir, uniempresariales, como Colombina, que para el caso de empresa nueva, capital nuevo y demás, que es uno de los requisitos, pues se llama allí Colombina del Cauca S.A., como empresa nueva, diferente. Es lo mismo de Colombina, hace parte, podríamos decir que hace parte del grupo, pero para poder constituirse allí tuvo que crear una empresa completamente nueva y que la llamaron Colombina del Cauca S.A. Dos zonas francas permanentes, Conjunto Industrial Parque Sur y Zona Franca Permanente del Cauca. Otra especial como Papeles del Cauca, que está ligada a lo que es papeles nacionales. Zona Franca Permanente Especial Propal, Agroindustrias del Cauca, todas zonas francas permanentes especiales. Esta es una zona industrial también por excelencia, pero siempre allí con ese tema del conflicto armado que también lo hace un poco difícil en cuanto a su desarrollo y desempeño. Profe, eso vendría siendo Señor. en Caloto, ¿cierto? Señor. Vendría siendo en Caloto. Sí, más o menos, cerca a Caloto, porque pues, ya Caloto como tal es zona puntual de conflicto, ¿no es cierto? Pero es la zona más norte del departamento del Cauca. Voy a ubicarme por aquí bien en el mapa del Cauca. Y esa zona norte se identifica así como Caloto, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Corinto también podría estar allí cerca, que ya incluso allí ya se identifica un tema de seguridad. De ahí para abajo ya tenemos entonces algunos otros municipios que son un poco más ligados al conflicto armado, como Caldono, Toribío, Cajibío, que también es muy golpeado. Y allá casi que en el centro de todo esto está Popayán, casi que rodeada por todos estos departamentos que tienen tantos conflictos, ¿no es cierto? Pero miren que la ubicación es más hacia el norte, como nos decía Jader, pues muy ligados allí o muy cercanos a toda la zona de Caloto y un poco allí Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, son como los municipios que están allá hacia el norte del Cauca. Dos zonas francas permanentes, como les decía, 4 especiales, ya allí identificadas dentro del mapa, zona franca del Cauca, con una ubicación pues allí importante en el norte del país, en el norte del departamento, perdón, tiene aproximadamente unas 30 a 40 empresas instaladas, 7 usuarios calificados por DIAN directamente, diferente cantidad de usuarios especializados en varios sectores, muy enfocados también en esta parte del agro, por su ubicación obviamente y por su influencia alrededor de la ubicación de estas zonas francas. Parque Industrial Parque Sur o Conjunto Industrial Parque Sur, habilitado o calificado desde 2010 en Villarrica, Cauca. Tiene una característica importante y es que está ubicado sobre el corredor vial entre Cali y Popayán, entonces ahí el tema de accesos y de transporte se facilita. Tiene usuarios desde el punto de vista farmacéutico, alimentos, incluso en el sector de suministros como lo es Carvajal, por ejemplo, Carvajal que es de la línea de papeles y de suministros, de papelería y demás,
un usuario bien interesante. Tecnoquímicas en la parte de farmacéutico, Harinera del Valle en la parte de alimentos, MAC también en la parte de alimentos. Entonces también multisectorial allí en la parte, o multiindustrial en la parte de usuarios. Colombina del Cauca, pues uniempresarial. Todos ya conocemos los productos que maneja esta marca. Calificada desde 2009 como zona franca permanente especial. Como lo ven, tiene una buena extensión de tierra donde se ha desarrollado todo su proceso industrial. Todo esto delimitado pues dentro de lo que es la zona franca permanente especial, con todos los beneficios que cuenta una empresa que es catalogada como zona franca permanente especial, pero es solamente una empresa, en este caso en el área de alimentos de consumo masivo. Zona franca del Valle del Cauca, ya vamos subiendo un poco más hacia el norte y adentrándonos más a lo que es la zona pacífica del país. Dos zonas francas, zona franca permanente Palma Seca, zona franca permanente del Pacífico y una tercera zona franca Selpa, allí casi que sobre Buenaventura. Las más conocidas entonces zona franca del Pacífico y zona franca Palma Seca, allí en el área de Palmira, muy cercanas ambas al aeropuerto. Zona franca Palma Seca contigua al aeropuerto como tal de Palmira o al aeropuerto de Cali como se conoce. Aprobada en 1993, es de las más antiguas que hay actualmente en el país. También es multisectorial. Encontramos allí textiles, químicos, farmacéuticos, automotor, incluso artes gráficas, plásticos y una gran cantidad de operadores logísticos que ayudan a toda esta operación. De igual forma, en Zona Franca del Pacífico encontramos también una gran cantidad de usuarios, muchos de ellos enfocados a la parte de alimentos. También encontramos desde el sector automotor varias empresas, aprobada también desde 1993. Es la tercera zona franca con mayor valor de exportaciones en el país. Tiene una gran cantidad de empresas enfocadas altamente en la exportación, sobre todo las empresas de alimentos, enfocadas allí en la parte de exportación y también en productos congelados. Encontramos también una gran cantidad de operadores logísticos e incluso Zona Franca del Pacífico sirve o ha apostado bastante como presentarse como usuario operador de una gran cantidad de zonas francas permanentes especiales. Recordemos que las zonas francas permanentes especiales tienen la posibilidad de ser su propio administrador, pero como este proceso es un poco complicado y pues zapatero a sus zapatos, los que saben hacer la administración de las zonas francas y de todos los procesos son los usuarios operadores de las zonas francas permanentes. Ellos tienen la posibilidad de ofrecer ese servicio y fungir como usuarios operadores de una zona franca permanente especial, así no esté dentro del parque industrial. Obviamente está por fuera del parque industrial, es una zona franca uniempresarial que tiene su propia delimitación geográfica, pero que puede estar administrada por una zona franca permanente en calidad de usuario operador. Zona Franca del Pacífico es una de las que ofrece estos servicios y los mejores servicios en cuanto al manejo y administración de las zonas francas permanentes especiales, al igual que Zona Franca Permanente de Bogotá también lo hace bastante. Ya están bien consolidadas en ese sentido para administrar a las zonas francas permanentes especiales. Selpa, que está ubicada allí ya en Buenaventura, está aproximadamente a 12 kilómetros de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, a 8 kilómetros del terminal de contenedores de Buenaventura o de Tesehuen. También tiene una gran cantidad de usuarios industriales, multisectoriales, operadores logísticos que brindan allí pues todo el proceso o complementan todo el proceso de los usuarios industriales, brindándoles ese servicio logístico adicional. Vemos entonces que por región podemos encontrar una gran cantidad de zonas francas. Sin embargo,
hay una gran característica importante y es que cerca a las zonas de tránsito internacional de mercancías, es decir, cerca a algunos aeropuertos internacionales y cerca a los puertos, es donde está la mayor cantidad de zonas francas, obviamente por un tema logístico, eh, se ubican allí buscando optimizar un poco la parte de costos de transporte, que sabemos que son uno de los factores más altos en porcentaje con respecto al total del costo logístico de las operaciones en el país. Entonces, al tener unos beneficios ya desde la parte tributaria, desde la parte aduanera, desde la parte incluso logística también, la agilización de algunos trámites y demás, pues se complementa con su ubicación cercana a estos nodos de transferencia de mercancías para disminuir aún más los costos logísticos inherentes a todas sus operaciones y seguir siendo altamente competitivos en el mercado. En primera instancia, en el mercado internacional, que es su enfoque inicial, tanto en la exportación como en la importación, así como en el mercado nacional cuando lo determinan. Recordemos que uno de los beneficios de las zonas francas es que el total de su producción puede ser comercializado en el territorio aduanero nacional. No hay una obligación sobre el tema de la exportación. Sin embargo, su enfoque principal siempre será ese. Pero si una empresa determina que se quiere ubicar en zona franca y solamente apostarle al comercio local o al mercado local, lo podrá hacer sin ningún inconveniente. Los demás requisitos tienen que ser cumplidos y ellos podrán, esta empresa podrá hacer toda su función, tanto productiva como comercial allí dentro de la zona franca, aun si solamente está atendiendo el mercado nacional. Entonces, las zonas francas deben de cumplir con una normatividad para primero tornarse como unas herramientas legales dentro del entorno logístico, comercial, aduanero y tributario en el país. Tienen una ubicación en el territorio aduanero nacional, pero recordemos que se consideran extraterritoriales. Esa zona geográfica, llámese zona franca permanente o zona franca permanente especial, esa delimitación geográfica como tal, se considera extraterritorial por su calificación como zona franca, pero está ubicada en el territorio aduanero nacional y generan competitividad en los diferentes campos que ya hablamos. Competitividad comercial, industrial, productiva, un diferenciador interesante frente al mercado local y al mercado internacional. Ya que el módulo nos comienza a presentar una gran cantidad de información relacionada con las zonas francas, ya identificando hacia qué sector están enfocadas, la resolución de calificación, la ubicación y la fecha de creación de los establecimientos. En esto no nos vamos a detener tanto, porque pues tenemos diferentes herramientas donde se puede consultar esa información, como las que ya les presenté en la sesión anterior, la fuente como el DANE, como el Ministerio de Industria y Comercio, Comercio, Industria y Turismo, perdón, como la misma Asociación de Zonas Francas del país, y allí podemos obtener esta información. De esto es importante resaltar características puntuales como que tenemos más zonas francas permanentes especiales que zonas francas permanentes, que tenemos una gran cantidad de zonas francas declaradas después de la ley 104 de 2005. Recuerden que esa ley fue la que estableció la promoción y la posibilidad de vincular el capital privado o las asociaciones privadas a estas herramientas del comercio exterior, a estas herramientas logísticas. Podemos resaltar también allí que hay una gran cantidad de zonas francas permanentes especiales enfocadas a la parte de servicios. Así como hay zonas francas permanentes especiales enfocadas a la parte de bienes, en esa parte industrial o agroindustrial, ya veíamos algunos ejemplos como Colombina, de los más reconocidos, como G-Plug, como Argos, alguna refinería, PepsiCo en el tema de alimentos. Hay una gran cantidad también de zonas francas permanentes especiales enfocadas solamente a la parte de servicios. Salud como uno de los más preferenciales, los servicios portuarios,
los servicios de call center como los más relevantes dentro del área de servicios que encontramos allí en zonas francas permanentes especiales. ¿Qué más podemos decir de esta gran cantidad de zonas francas? Pues que también hay una gran cantidad de zonas francas pendientes por aprobación. Es decir, asociaciones que han presentado el plan maestro o proyecto para su posterior aprobación como zonas francas y que poco a poco han venido siendo aprobadas, siendo aceptadas por la asociación, por el ministerio, para que funcionen como tal y accedan a todos los beneficios. Entonces, año a año se van presentando algunas empresas o algunas asociaciones con el ánimo de que sean catalogados tanto zonas francas permanentes especiales como zonas francas permanentes. Ya varias empresas han presentado esto y están esperando todavía algunas respuestas. Ellos tienen que ir cumpliendo con unos requisitos puntuales. Si el plan maestro no está bien desarrollado o no está acorde a la posible ejecución y cumplimiento de la ejecución de la inversión, de la generación de empleo y demás, pues estarán entonces un poco demorados en el tema de la aprobación. Paso seguido a este tema, ya entraremos a hablar de las operaciones aduaneras que se realizan en las zonas francas. Ese será nuestro próximo tema a desarrollar en sesión, adicional pues a los temas que venimos dejando de presentación para cada uno de ustedes. En este punto, entonces, me permito decirles que de esto estaremos hablando en la próxima sesión, las operaciones que se trabajan dentro de las zonas francas. Vamos a generar pronto un poco de entendimiento en esa parte. También me permito decirles que en la plataforma, en la sesión del día de hoy, quedará habilitado un foro donde ustedes podrán hacer su participación. Va a estar habilitado hasta el 18 de marzo. La dinámica ustedes ya más o menos la conocen. Hay un artículo con un tema en específico y se debe responder aquí el cuestionamiento que queda establecido en el foro. Entonces agradezco también la participación. Recuerden que estas actividades son las que hacen parte de la nota de seguimiento. Y quería confirmarle también al compañero Eider que teníamos pendiente allí la ratificación de su tema para presentación. Ya lo encuentra aquí actualizado en el área de actividades de la primera sesión donde están todos los compañeros y los diferentes temas. Ya lo vi, Aquí profe. queda, ok, Eider, aquí queda establecido tu tema, la fecha también de presentación para que la tengas en cuenta. De igual forma, pues en la sesión cuando esté habilitada, estará allí la información también disponible. Sí, le quería preguntar algo, profe. Señor, Al final veo que me deja ejemplos. Como, sí, entregar ejemplos, o en la posibilidad, en lo posible, entregar ejemplos eh, de las zonas francas o la inversión extranjera que ha llegado a las diferentes zonas francas del país. Que puedas entregar allí algunos ejemplos de empresas que se ya consideren le inversión entiendo. extranjera y que podamos nosotros identificar de pronto a través de esos ejemplos un poco más fácil. Sí, esta empresa X que está en zona franca Y llegó como inversión extranjera, es decir, es una empresa del exterior que vino e hizo inversión en Colombia, ubicándose dentro de una zona franca. Sí, como empresa que que llegue y se aloje en una zona franca, pero no. Exacto, que sea empresa como tal, con capital extranjero, ¿no? Ah, listo, ya la entiendo. Muchas gracias, profe. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda? No, profe, no. Ok.
Listo, compañeros. Entonces, creo que podemos ir dando por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos la asistencia, al compañero Felipe la participación con su presentación, esperando que los temas hayan quedado debidamente entregados y entendidos por todos. Espero que terminen de tener una muy buena noche, un buen fin de semana, que la próxima semana también sea muy productiva para todos ustedes. Y nuevamente les agradezco por este espacio. A usted, profe, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego.